Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Vamos a correr listas y que vayan llegando los demás. A Caro Mayra, Presente, ingeniero. cuando corre lista, solo cuando corre lista donde prenden la cámara para ver, después pueden apagarla nomás, ¿sí? Si en caso quieren. Angamarca, Ya. Presente, ingeniero. ya, hola Eric. Aponte Ley, Presente, ingeniero. hola Lady, ¿cómo le va? ¿Mejoró su conexión ya? Está. Un poco mejor. En la Ya. mañana estaba, no pude asistir a clase. Ah, no le creo, chut. Bueno, Benalcázar Denis. Acaba de llegar. Ah, ya, chévere. Benalcázar Denis. Prenda la camarita y por favor diga presente. Presente, ingeniero. ¿Sí me escucha? ¿Listo? Sí. Perfecto. Cartuche Keila. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Keila. ¿Cómo está? Chukirima Banner. Presente, ingeniero. Ya. Para contestar la lista, por favor, prenderán la cámara, ¿sí? ¿Contento, Cristian? Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Qué va, Cristian? ¿Cómo le va? Correa Margarita. Correa Margarita, ¿ya se ubicó a Margarita en el que decía que tenía problemas? Bueno, esperemos que venga. Cuenca José. Presente. Cuenca. Tendrán la camarita cuando contesten la lista. Ya después la pueden apagar. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Si la vi por ahí. Díaz Mayra. Presente, ingeniero. Ya. Presente. Ya. Huachizaca José. Hola José. Buenos días, presente ingeniero. Hola José. Guayas Eric. Ingeniero, presente. Ya. Jumbo Marco. Ya lo veo. Jumbo. Presente. Presente, Inge. Jumbo Wilmer. Jumbo Wilmer. Jumbo Wilmer. Lanche Carlita. Presente, ingeniero. Luzón Daniel. Presente. Luzón Daniel. Presente. Daniel, ¿cómo está? Luz Uriaga Loida. Luz Uriaga Loida. Presente. ¿Dónde está Loida? Luz Uriaga Loida. Bueno, Presente, ingeniero. ya. Martínez Julio. Martínez Julio. Montaño Yesenia. Presente. Montaño Yesenia. Oña Evelyn. Presente, ingeniero. Peralta Yadira. Ay, ella me pidió permiso. Retete Cristian. Presente ingeniero. Retete Cristian. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Presente, ingeniero. Zarango Guido. Presente, ingeniero. Golfman. Troya Byron. Troya Byron. Y Vire Valeria. Vire Valeria. A ver, vuelvo a correr. Correa Margarita. Jumbo Wilmer. Jumbo Wilmer. Presente. Martínez Julio. Martínez Julio. Troya Byron. Bueno, esperemos entonces que vayan llegando. Ya vamos a empezar en 2 minutos, empezamos. Recuerden, solo tenemos 2 horas y nos vamos a hacer muy tarde. Si llega alguien más, ya lo ponemos en lista.
Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volvernos a encontrar en esta semana. Hay algunos compañeros que ahorita me está escribiendo Byron Troya que dice que tiene problema al ingresar. Lo que pasa es que algunos posiblemente no tengan establecido su correo institucional. Entonces llega la invitación y si no tienen el correo institucional posiblemente no les va a permitir ingresar al sistema. Entonces por eso nuevamente tal vez reitero la necesidad de primero tener un correo institucional, porque yo la invitación la envío al correo institucional. Segundo, de tener una fotito de ustedes en la cuenta, sí, por favor, una fotito, no logotipos, una fotito, porque a veces cuando hay la foto, pues uno rápidamente los identifica en el momento de ingresar al aula, ¿no? Entonces eso, por favor. Byron dice que no puede ingresar, no sé, que dice que no tiene la contraseña, y en el correo está todo. En el correo solo hay que dar el clic sobre el que dice reunión en Zoom y automáticamente se le clic. Entonces, no sé, mi estimado José, si le puede dar algunas instrucciones ahí a Byron, tal vez cómo puede ingresar, porque yo ya voy a iniciar la clase y vuelta no me puedo salir, ¿sí? José, por favor. Sí, ingeniero, yo ya le indico, porque lo que pasa es que cuando se le da clic al link del Zoom, está pidiendo que nos registremos, o sea, con el nombre y eso. Entonces tal vez eso le está saliendo, ya le voy a ver cómo le ayudo. Ya. Para que Entonces, pone eso tienen que registrarse, ¿no? Eso tienen que registrarse entonces. Bien, estimadísimas señoritas y estudiantes, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo día de labores académicas. Espero que les esté yendo bien en las clases virtuales, en las otras asignaturas. La más cordial bienvenida. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy en la asignatura de resolución de conflictos. Asimismo, como habíamos conversado en la semana anterior, en la clase anterior, pues por favor, si algún estudiante tiene dificultades, no se puede conectar o alguna cuestión, entonces me escribe a mí o a José o al grupo, entonces para poder realmente justificarle la falta. Así que tranquilos, no se preocupen por aquello, ¿no? Bien, asimismo, como habíamos conversado en la clase anterior, debo también hacer con ustedes igual la presentación y el encuadre. Lógicamente ya nos vamos a detener con lo que hicimos la vez anterior, pero me interesa que ustedes realmente conozcan cómo vamos a desarrollar esta asignatura. Entonces, primero quisiera empezar, a mí siempre me gusta empezar con una frasecita introductoria, una imagen introductoria que de alguna manera nos motive a poder seguir trabajando, a seguir estudiando, y entonces me voy a permitir entonces socializar con ustedes una imagen que me parece que es muy importante y que tiene que ver un poco con la diversidad, ¿no es cierto? El artículo 1 de la Constitución Política de la República del Ecuador plantea de que definitivamente el Ecuador es un país multicultural, multiétnico, multidiverso y plurinacional. Eso significa entonces de que somos diversos y tenemos nosotros que vernos en la diversidad. Es decir, jamás nuestras desigualdades de carácter social, de carácter económico, de carácter académico, de carácter racial, nos pueden hacer diferentes. Es decir, no nos pueden a nosotros discriminar, por ejemplo, por nuestra condición social, por nuestra condición económica, por nuestra condición etaria, por nuestra condición de género. Es decir, si vivimos en un país multicultural, multiétnico y multidiverso, entonces tenemos definitivamente que ser respetuosos de nuestras diferencias. Es decir, jamás nadie puede sentirse desigual. Entonces, vamos entonces a dar inicio al día de hoy. El día de hoy, entonces quiero presentarles a ustedes, entonces lo que constituye cómo vamos a desarrollar entonces la asignatura. Entonces voy a hacer primero lo que tiene que ver con la presentación y encuadre de la asignatura, pero ya no me voy a detener en las fechas porque eso ya lo di a conocer la clase anterior, pero es importante que ustedes conozcan porque vamos a ver cómo vamos a desarrollar la asignatura, ¿no? Incluso en el día de hoy, pues ya les voy a dar una tareita para ver si vamos completándola, pero lógicamente con el suficiente tiempo para que la puedan ejecutar en cada uno de los grupos. Ayer también le envié a José y creo que puse también alguna información respecto a los grupos de trabajo, cómo vamos a trabajar. Ya lo incluía a Wilmer, que estaba también en la primera clase, no estaba en lista, entonces ya están incluidos. Vamos a conocer entonces cómo vamos a desarrollar la asignatura. Producto de aquello también les ruego por favor, José, que me ayude con la cuestión tanto del acta del encuadre como del acta de la socialización del sílabo. Para eso requiero que los estudiantes entonces puedan
puedan llevar entonces lo que tiene que ver con la firmita que le hagan llegar a José en un papelito de color blanco, firma azul, y le envían en Word para que él me pueda insertar, ¿no? Bueno, ustedes conocen que a mí me gusta trabajar con planificación y orden. Eso definitivamente es filosofía de vida para mí y espero que ustedes también la incluyan en su trabajo, ¿no es cierto? Así se denomina la asignatura. Por favor, eso sí tomarán nota. Tiene un nombrecito un poco largo, pero de esa manera la asignatura se nombra en el currículo, es resolución de conflictos y estrategias de negociación de proyectos. Esta asignatura, pues, de acuerdo a la malla curricular de la carrera, tiene una duración de 20 semanas, hoy 17 ya, que iniciamos justamente el día de hoy, 7 de mayo, y está previsto culminarse el 27 de agosto. Ya. Tiene entonces tenemos clase los días jueves, 2 horas, así nos vamos a tratar de empezar a las 10:40. Saben ustedes que a mí me gusta que en los trabajos pongan los 2 nombres y mis 2 apellidos, para de esa manera pues hacer honor a nuestras madrecitas que a propósito este domingo pues están celebrando el Día de las Madres, así que aprovecho para felicitarlas a las compañeras. Me acuerdo de Carlita, que es madre, así que para realmente que tenga un buen día, ¿no? Vamos entonces a ver lo que tiene. Hasta entra alguien, ahí me daña toda la presentación. Ya. Bueno, eso ya les indiqué respecto a los días prácticamente que no hay labores por diferentes circunstancias en el país y lógicamente en la universidad. Esto ya no me voy a detener. Esto está en el acta, tengo usted, así que tranquilo, no se preocupe. Igual en la asignatura, pues dando gracias a Dios, los días jueves no tenemos días feriados. Por lo tanto, si existe alguna actividad extracurricular, pues no me la comunican por escrito, o si no también, si yo tengo alguna actividad que desarrollar, les comunicar de manera oportuna para poder planificar trabajos de carácter autónomo, ¿no? Bien, los parámetros de evaluación conocen, la participación el 10%, los informes el 20%, los exámenes el 70%, y yo a su vez voy a calificar pues la participación y la asistencia a ustedes. Pero si alguien no puede así, por ejemplo, de mañana me llamó Juliana, me decía que no podía estar por un asunto de salud, sin ningún problema. Le considero igual la asistencia, pero lo que sí quiero realmente que no falten por cuestiones injustificadas, es decir, porque alguien definitivamente no quiso venir o está mintiendo o está tratando de falsear la realidad, ¿no? Entonces, esos son los parámetros que voy a considerar. Para la acreditación de la asignatura tiene 16 créditos, una duración de 40 horas, por lo tanto tiene 3 créditos, al igual que la asignatura de proyectos de investigación, es una asignatura que es de aprobación independiente y obligatorio, para la cual se requiere una calificación mínimo pues, de 7 puntos y una nota mínima de 80%, perdón, de asistencia, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen. Para poderse presentar a la prueba de recuperación, generalmente necesita haber aprobado el 80%, ya sea de créditos, de asignaturas o de horas. De lo contrario, no lo pueden hacer. Esto ya no voy a abundar en detalle, ustedes lo conozcan. Por favor, lo que sí tratemos de ser puntuales, que recuerden que la puntualidad es sinónimo de respeto, de consideración del uno por el otro. Lo que siempre les digo, aprender a saludar, la disciplina aquí en el aula virtual. Nosotros tenemos la posibilidad de ver quiénes salen y quiénes entran. Si de repente alguien tiene necesidad de salir por haber circunstancia, solo me señala y sin ningún problema, ¿no? El respeto y la consideración por todos y por todas, que es de fundamental importancia. Y lógicamente, ustedes saben que la primera clase les decía de que ustedes prácticamente allá tienen toda la libertad. Sin embargo, la responsabilidad es lo más importante, ¿no? Por eso les gustaría que tengan su celular en silencio. Y lógicamente todos esos parámetros, pues yo los considero en la evaluación final de la asignatura. Así que les ruego, por favor, que tratemos de mantener la responsabilidad y la compostura del caso. Y yo prácticamente no puedo estar en sus sitios para poderlos controlar cuando de repente estamos en el aula, pero conozco de la calidad de ustedes como personas, como seres humanos y como estudiantes, y sé que le van a poner el mejor interés, no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas. Yo trabajo con libertad, con responsabilidad. Yo voy a empezar los temas, ha sido de carácter general o lo particular. Tengo algunas exposiciones de carácter magistral para un poco ampliar los contenidos. Tengo un documento guía. No sé si ustedes ya tuvieron la posibilidad de ingresar al EVA. En el EVA anoche avancé a ingresar ya lo que tiene que ver con el sílabo, el documento guía. Y también les puse incluso un documentito de estudio. Vamos a trabajar en los 5 grupos que había señalado, 4 grupos de 6 y 1 de 5, en los grupos que ya les he hecho conocer, ¿no? Y es necesario que tengan un resaltadorcito para poder leer, para poder realmente ir señalando lo más importante. Ya al final les voy a señalar cómo vamos a trabajar en el tema 1, los 5 grupos de trabajo, ¿no?
El trabajo realmente hoy, más que nunca, tenemos que hacerlo de manera autónoma. En los resúmenes, por favor, 2 hojitas, incluso váyanse ejercitando ya para lo que va a constituir el trabajo de investigación, en este caso del proyecto. Ese informe tiene que venir en máximo en 2 hojitas. Hay que presentarlo en Word y en PowerPoint. Si todavía no está habilitada la página para poder levantar las tareas, lo vamos a hacer a través de José, ¿no? Para lo cual grabamos tanto en Word y en PowerPoint. Lo que sí, una recomendación que nos ha dado desde la plataforma es de que tratemos de no utilizar archivos muy pesados. Es decir, archivos prácticamente que los podamos, en este caso en Word, que no tengan más allá de 2 hojitas. 2 hojitas no pesan mucho. Entonces, los archivos que no sean realmente muy pesados, tanto la presentación en Word y PowerPoint tiene un valor de 2 puntos. Luego, las exposiciones tienen, así mismo se van a hacer al azar. Ustedes van a decir cómo, ya les expliqué el día lunes. Lo vamos a hacer virtualmente. Recuerden que en la plataforma hay cómo trabajar de forma sincrónica. Sincrónica es cuando estamos conectados, como en este momento en vivo, y asincrónica es cuando ustedes están trabajando cada cual desde su sitio. Es decir, ustedes desde su sitio pueden ir trabajando el tema que les voy a asignar a cada grupo. Y luego entonces hacemos la exposición al azar y lógicamente tratando ya de ejercitarnos para que va a ser lo que va a ser la exposición de nuestra tesis, que es sin leer y siguiendo las normas que habíamos señalado de PowerPoint, y esto realmente tiene un valor de 1 punto. Luego, pues, durante el desarrollo de la asignatura, tenemos documentos prácticamente que ir cumpliendo, tanto en el documento guía, y establecidos 5 trabajos prácticos que los vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando con los contenidos teóricos. Y en base al trabajo práctico número 3, que está relacionado un poco con la identificación de actores locales en una comunidad que seleccionemos, en este caso, pues va a ser de carácter, en este caso en línea, a un trabajo con información secundaria. En función de aquello vamos a hacer el trabajo final, que va a ser el número 4, que tiene relación con una dramatización de un conflicto socioambiental. Fíjense, entonces vamos a aplicar un poco la herramienta que habíamos visto en el ciclo anterior relacionada con el panel foro, pero acá la vamos a hacer con una especie de dramatización, en donde para ello pues vamos a seleccionar información de alguna cuenca hidrográfica, y en esa cuenca hidrográfica vamos a seleccionar una comunidad en donde se haya presentado un conflicto socioambiental. Y en función de ese conflicto socioambiental, entonces vamos a organizar una ponencia, y esa ponencia realmente va a ver la participación de los diferentes actores con sus diferentes roles. Por ejemplo, vamos a hacer el papel de los actores que realmente sufren la afectación del conflicto socioambiental, y también de los actores que en cambio se ven beneficiados del conflicto socioambiental. Y así como habíamos seleccionado un estudiante para que haga de moderador del panel foro, que en el ciclo anterior tuvimos la grata oportunidad de contar con la participación, de manera particular yo, de Keila, en esta vez vamos a en cambio a nombrar una persona que sirva de negociación o de mediador del conflicto socioambiental. Entonces va a ser una cuestión muy interesante. Primero vamos a ir generando toda esta información que permita conocer realmente cuál ha sido el grado de afectación del conflicto socioambiental, que para buena hora existen cantidad de conflictos en el Ecuador, ya sea aquí en Loja, en Zamora, en el Oriente, etcétera, etcétera, por ejemplo, con un asunto de minería, con un asunto forestal. Y entonces el estudiante lo vamos a seleccionar con tiempo. El estudiante yo estoy trabajando ya en lo que va a ser vamos a hacer un pequeño instructivo también para que él sea el mediador. Para lo cual entonces cada actor tiene que preparar una ponencia. Eso ya lo voy a explicar cuando tengamos que indicarles exactamente cómo vamos a hacer la dramatización. Entonces, el objetivo de esta dramatización es para de alguna manera vincular con todos los contenidos que vamos a ir analizando a lo largo de la clase, tanto analizando los documentos, los temas del documento guía, como también los temas que yo voy a ir haciendo exposición. Ese informe técnico de la dramatización debe ser elaborado en base entonces al tema del documento número 4, que está en la guía, y hay que hacerlo en formato impreso y digital, tanto en Word y PowerPoint. Es decir, el tema 4 de la guía nos va a servir a nosotros para poder elaborar nuestra ponencia. Y lógicamente en base a demás información que vamos a hacer. Yo me he dado el trabajo de prepararles un documento guía que está totalmente orientado al cumplimiento de los objetivos, tanto de la asignatura como al cumplimiento de los contenidos que están expresados en el sílabo, ¿no? Entonces, ese documento 4 no lo vamos a hacer una exposición como normalmente vamos a hacer los otros temas, ¿no? Sino que nos va a servir como un insumo
para poder ir trabajando, aparte de otros temas que ustedes puedan revisar en el internet, para poder preparar la ponencia. La ponencia que yo ya les voy a explicar qué es lo que va a hacer cada grupo. Entonces, luego la posición que tenga cada ponencia, es decir, los actores que vayan a intervenir en ese conflicto socioambiental. A algunos posiblemente les va a tocar el papel de ser los actores beneficiarios, otros posiblemente les va a tocar el papel de los perjudicados, otros posiblemente les va a tocar el papel de la autoridad. Entonces, todo eso hay que exponerlo el día de la dramatización. Tiene que ser expuesto en PowerPoint y hay que presentarlo en Word la ponencia. En este caso, pues vía digital hay que hacerlo, ¿no? La selección del mediador o de la persona que vaya a ser de mediación de ese conflicto socioambiental para poder realizar la dramatización de este conflicto, lógicamente lo vamos a seleccionar con un tiempito de anticipación. Lo vamos a seleccionar para que él realmente vaya preparando y vaya articulando la ponencia que va a presentar cada actor. Vamos a ver a lo largo de la asignatura, vamos a ver que existen actores interesados, que existen actores que están cumpliendo diferentes papeles cuando se presenta, por ejemplo, un problema socioambiental. Miren, por ejemplo, el caso del Capulí, que hubo este problema con la instalación de las antenas. Puede ser un magnífico tema para poder exponer. Y ahí, por ejemplo, hubieron partes interesadas y partes perjudicadas. Y lógicamente la autoridad que está de por medio. Y para eso, entonces, el mediador lo vamos a seleccionar de manera anticipada o a la mediadora para que de alguna manera vaya articulando ya lo que va a hacer ya la dramatización. Todo eso, lógicamente, yo lo voy a explicar, voy a indicar exactamente qué es lo que hay que hacer en cada una de las etapas. El documento para desarrollar la dramatización, incluso ya está aquí puesta la propuesta, la ponencia. Es decir, cómo hay que hacer la dramatización, qué debe contener la ponencia. La ponencia debe contener, esto lo vamos a trabajar en cada grupo, incluso aquí nos va a tocar en algunos casos tal vez aglutinarnos en grupos un poco más pequeños para que algunos representen a cada uno de los actores. Y de cada grupo seleccionamos un representante para que, por ejemplo, él represente al grupo de los actores perjudicados, al grupo de los actores beneficiados, y lógicamente la persona que va a ser de mediación, pero todos van a trabajar en la ponencia de la siguiente manera. Va a haber una carátula, lógicamente, una introducción, una hojita. En esta hojita, por favor, ahora sí, con mayor énfasis, quiero que ustedes se agiliten en tratar de escribirla ustedes. Porque recuerden que estamos también haciendo paralelamente el proyecto de investigación de tesis y necesitamos que ustedes se vayan ejercitando en escritura. Entonces, vamos a hacer una hojita de 2 párrafos, de 2 párrafitos de 10 líneas. Luego vamos a hacer un análisis de la situación actual del conflicto socioambiental. En una hojita, por ejemplo, vamos a poner que alguien seleccione si existe información que hayan levantado los de Capulí. Entonces vamos a hacer un análisis por qué surgió el problema, cuáles fueron los antecedentes que se presentaron. Luego hacemos una descripción de la posición de cada actor. Aquí cuando veamos en clase vamos a ver que hay actores primarios, hay actores secundarios e interesados en ese conflicto socioambiental. Eso va a contener una cantidad de 5 hojitas. O sea, aquí prácticamente va a ser la posición realmente que existió en la comunidad de por qué se presentó ese conflicto socioambiental. En el número 4, en cambio, vamos a hacer la propuesta de negociación y mediación. Y esta propuesta de negociación que la haga cada grupo, luego el mediador, cuando haga ya la conclusión, así como Keila leyó las conclusiones en el panel foro, él acá en cambio va de alguna manera a socializar cuál es la propuesta de negociación desde los actores primarios, desde los actores secundarios. Eso va a tener un contenido de 2 hojitas, concretamente. Es decir, la negociación en términos de qué se va a circunscribir. Es decir, cómo va a quedar realmente la posición de los actores primarios, de los actores secundarios. Eso tiene 2 hojitas. Luego las conclusiones, una hojita, las recomendaciones, otra hoja, bibliografía citada de acuerdo a las normas APA, una hojita. Recuerden, no se olviden incluir las normas, en este caso de redacción técnica, relacionadas con las citas bibliográficas. Luego hacemos los anexos y los anexos pueden incluir fotos, tal vez alguna copia de un expediente, pero son las carátulas nomás para poder ver algunas copias realmente, qué sé yo, que nos sirvan para poder aclarar la ponencia. Y también pueden haber algunas fotos, vamos a poner, por ejemplo, qué sé yo, la instalación de la antena o la instalación de algún programa de infraestructura. Incluimos las principales, que ese documento realmente no sobrepase de 10 a 15 hojas porque no se puede subir más en la plataforma EVA. Luego tenemos entonces de 10 a 15 hojitas, esto hay que presentarlo tanto en Word y PowerPoint, todo el curso, o sea, es decir, cada grupo aporta con la parte que le correspondió. Por ejemplo,
relacionado con la información sobre los actores beneficiados, los que se iban a beneficiar con la instalación de ese conflicto socioambiental, los perjudicados, las autoridades y lógicamente de cada uno de esos, de ese tema en conjunto, hay que hacer entonces una propuesta de mediación, ¿sí? Esa propuesta de mediación es la que el mediador de la dramatización del evento, al final la va a hacer a conocer, la va a conocer. Entonces, fíjense, todo el curso debe trabajar entonces en esa presentación en Word y PowerPoint de la propuesta final. Pero es en la dramatización lo que expone cada actor. Un actor expondrá, por ejemplo, la parte de los interesados, la parte de los perjudicados. Y lógicamente eso va a servir para poder elaborar la propuesta. Lógicamente todo esto hay que presentar hoy en digital y va a constituir la ponencia final de 10 a 15 horas, la vamos a hacer pasar como el examen final de la asignatura. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente va a estar condensado todo. ¿Cuál es el objetivo de esta dramatización? De que el estudiante como futuro ingeniero forestal, como cuasi ingenieros forestales que ustedes son, que están a puntito de serlo, sepan realmente cuál es la posición en un conflicto socioambiental desde los actores interesados, desde los actores perjudicados, incluso desde el punto de vista de la mediación, que generalmente en la mayoría de los casos nos toca hacer nosotros cuando representamos a la autoridad o a una institución correspondiente. Para el desarrollo de este trabajo, vamos a hacer luego un trabajo práctico número 5, que es el final, que tiene que ver en cambio con la gestión y negociación de proyectos. Entonces ahí va a ser cada grupo, va a seleccionar, hoy más que nunca del Internet, una información secundaria relacionada con un estudio de caso, relacionado con una gestión y negociación de un proyecto. Y en función de eso vamos a elaborar un informe técnico para determinar cómo se determinó el proceso de gestión y negociación de ese proyecto analizado. Entonces, el trabajo número 5, que no tiene nada que ver ya con la dramatización, en cambio es analizar un estudio de caso para ver cómo se dio el proceso de negociación, el proceso de gestión de un proyecto, ¿no? Y para eso entonces vamos a elaborar luego un informecito técnico de ese proceso de negociación. Ese proceso de negociación generalmente hay que presentarlo, la ponencia, en formato igual impreso y digital, en Word y PowerPoint, y tiene un valor de 2 puntos. Ahora, ¿qué debe contener ese informe técnico? Ese informe técnico que va a servir realmente para poderlo exponer en PowerPoint cada grupo. Aquí entonces, como son 5 grupos, los grupos elegirán un proyecto. Ese proyecto lo revisarán en la información secundaria para ver realmente cuáles son los procesos que se siguieron para la gestión y negociación de ese proyecto, ¿no? Eso luego hay que presentarlo como una ponencia y hay que hacer la exposición en PowerPoint. Igual lo vamos a hacer al azar, como siempre lo hemos sabido hacer, para que pueda ser presentado. ¿Qué debe contener ese informe técnico del estudio de caso? Que viene a ser el trabajo práctico número 5. Entonces, el grupo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, entonces van a seleccionar en línea, es decir, vía internet, un proyecto cualquiera. Y en función de aquello, entonces van a analizar lo siguiente. Van a analizar en 7 a 10 hojitas ya pasaditas a limpio y va a tener el siguiente contenido ese análisis. Primero, entonces, vamos a hacer una ligera introducción. En esa ligera introducción, entonces vamos a poner, por ejemplo, los antecedentes de la evaluación. ¿Cómo se hizo la evaluación de ese proyecto? ¿Cómo se hizo la metodología y el enfoque que se utilizó? El ámbito de aplicación y las limitaciones. Luego vamos a hacer una descripción del proyecto. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la planificación? Dentro de la planificación, la duración del proyecto, dónde estuvo ubicado, cuáles fueron los costos, cuáles fueron los mecanismos de negociación, etcétera, etcétera. Y luego los elementos que se pudieron determinar en el marco lógico. Yo supongo que el año anterior, yo me acuerdo que si les pregunté a ustedes ya siguieron algo sobre marco lógico, es decir, cómo se hace la planificación estratégica, ¿no? Entonces, la primera parte, una introducción. Algún antecedente respecto a la evaluación, la metodología y el ámbito de aplicación del proyecto. La segunda parte, en cambio, es la descripción misma de ese proyecto, es decir, en qué consiste el proyecto, qué tipo de proyecto es y cuáles son los elementos que utilizaron en el marco lógico para elaborar este proyecto. Y luego viene el tercer punto, que es la eficiencia. La eficiencia, ya vamos a ver en los contenidos la diferencia que hay entre la eficiencia y la eficacia.
La eficiencia tiene que ver con el progreso y la utilización de los recursos. ¿Cuáles fueron los resultados en relación a los recursos utilizados? Es decir, si los resultados obtenidos de alguna manera se compaginan con los recursos que utilizaron en el proyecto. Eso tiene que ver con la eficiencia. Y luego tiene que ver con la eficacia. El siguiente elemento que tiene que ser considerado, entonces, es la eficacia. En la eficacia, en cambio, ¿en qué medida ha tenido éxito el proyecto, ¿no? En el logro de los objetivos. ¿Cuáles fueron los factores y procesos que afectaron el desarrollo de los objetivos? El siguiente numeral, en cambio, son los impactos que ha tenido el proyecto. Es decir, qué impactos positivos, qué impactos negativos. ¿Cuáles fueron los factores realmente que hicieron de que ese proyecto tenga éxito o no tenga éxito? El siguiente punto es la viabilidad del proyecto. Es decir, cuáles son los factores que afectaron o que afectan la viabilidad, la prioridad, las políticas, los factores de carácter económico, y finalmente terminamos haciendo algunas conclusiones, recomendaciones y unas lecciones aprendidas, ¿no? Es decir, las lecciones que se dieron durante el desarrollo de ese proyecto. Entonces, fíjense que este trabajo, cuando yo estaba planificando la asignatura, todavía no sabíamos que íbamos a entrar en esta pandemia. Entonces yo justamente la hacía para que ustedes analicen información secundaria de un proyecto. Entonces seleccionen un proyecto X, ya pueden incluso estarlo pensando. ¿Qué proyecto? Pero tiene que ser un proyecto realmente en donde podamos analizar cuál ha sido el proceso de negociación de ese proyecto. Y les digo que yo ya lo venía planificando aquello. Miren, y ahora que resultó esta pandemia, pues con mayor razón hay que trabajarlo de manera virtual. Entonces, las lecciones aprendidas. Luego viene la bibliografía citada y por último, entonces, anexos que se podría incluir, ¿no? Anexos que se podría incluir relacionados con el proyecto. Y esto va a tener, entonces, número de páginas de 7 a 10 hojitas ya pasaditas a limpio, y esto tiene que presentarme cada grupo. Cada grupo entonces tiene que seleccionar un proyecto y tiene que cumplir con todos los ítems que están previstos en este caso. ¿Evelyn se salió? Ya. Voy a tomar 2 exámenes de opción múltiple, como les había señalado ayer. Lo vamos a tratar de hacer en la plataforma, pero igual como lo preguntó Eric, pues, una o 2 circunstancias que se presentaran, pero justificadas, vemos alguna metodología, cómo poder realmente hacer que el estudiante no se quede sin la calificación. Tranquilos, no tengan ansiedad, no tengan angustia, que de alguna u otra manera buscaremos un espacio para que nadie se quede sin la calificación. Recuerden que para mí, ante todo, yo soy ser humano. Por ejemplo, yo ayer no tuve todo el día internet. Imagínense que hubiera tocado la clase ayer. Me hubiera quedado con la pena de hacerlo. Entonces, realmente yo, más que nadie, me pongo en los pies de ustedes. El informe técnico grupal, el que va a servir para la dramatización, entonces aquí lo vamos a hacer, como dije antes, como el tercer examen de la asignatura. Es decir, va a ser considerado como otra prueba más de la asignatura. Todos los exámenes van a tener una calificación de 70%, es decir, de 7 puntos sobre 10. Los escenarios de trabajo, pues ahorita el internet, fundamental, alguna información secundaria, bibliotecas virtuales a las que podamos recurrir, tanto de la facultad, del MIES, del MAE, etcétera, etcétera. El documento que necesidades para poder trabajar. Yo ya les, no sé si ustedes ya revisaron la plataforma, yo ya les subí el documento guía de la asignatura, luego les voy a explicar ya el tema 1 que incluso vamos a analizar. Por favor, consigan un cuadernito. Porque si no tienen un cuadernito con qué anotar, imagínense cómo se acuerdan de las cosas. Por más que sea digital o que sea, no podemos perder, chicos, la seriedad. Yo les había señalado a ustedes, no un cuadernito solo para mi asignatura, para todas las asignaturas deberían tener un cuadernito, unos 2 esferitos, un azul y un rojo, un lapicito, un portaminas, un corrector, un resaltador, pues tengan aquello para poder trabajar. Y a mí sí me gustaría que en la siguiente clase por lo menos le indiquen ahí al cuadernito para que de esa manera puedan ir tomando sus apuntes, ¿no? Bueno, esto ya dijimos que pueden estar conjuntamente la ayuda mucho de José, para que me ayuden en el supuesto que todavía no haya cómo levantar las tareas a Leva. Ayer me comunicaban unos estudiantes de otros cursos que no pueden levantar todavía las tareas a Leva y lo están haciendo a través del correo electrónico. Es una vía válida también, así que no hay problema. Entonces ustedes lo que sí tendrían que levantarme tanto los trabajos en Word y PowerPoint, y para ello pues le pediría a José ahí, si el caso lo amerita, que nos ayude realmente en la grabación y luego poderlo subir para poder presentar las tareas, ¿no? Bueno, la hora de ingreso le dijimos que son a las 10:40, pero si alguien tiene, por ejemplo, Nancy José me decía que Richard parece que tuvo un problema de salud, no puede estar, no hay ningún problema, igual le pongo asistencia para considerarle en la calificación. Y no se olviden, chicos, que en la universidad hay que venir a hacer 3 cosas fundamentales.
Verán, no porque estamos en esta situación de dar clases de carácter virtual, quiere decir que vayamos a perder la seriedad. Antes, por el contrario, tenemos que ser mucho más responsables. Tenemos que dar más de nosotros, o sea, no podemos quedarnos prácticamente ahí. Entonces, el estudiar, el saber estudiar, el volver a estudiar es fundamental, chicos. Entonces, aún más ustedes que ya prácticamente son cuasi ingenieros forestales, ya casi están a un pasito de ser ingenieros forestales. Deben tener mayor seriedad, mayor responsabilidad. Por favor, no pierdan el tiempo, estudien, revisen información. Por ejemplo, qué sé yo, algunos ya pueden estar chequeando información para ver cómo hacer los trabajos, vayan bajándola, vayan descargándola. Hoy en día el Internet nos presenta una plataforma virtual enorme, una avenida prácticamente de 8 carriles donde podemos encontrar cantidad de información, así que aprovechemos realmente de esos espacios para no dejar nunca de estudiar. Bueno, ustedes ya saben muy bien que yo lo único que hago es sumar lo que ustedes me van dando. Recuerden que dijimos ya en la primera clase de proyectos de que una cosa es la evaluación y otra cosa es la acreditación. Y decíamos que la evaluación se va construyendo a lo largo de toda la asignatura. Por eso hay algunos estudiantes que al final quieren realmente aplicarse y es cuando ya prácticamente ha pasado todo. Si yo presento todos los trabajos, si presento todos los deberes, todas las exposiciones, etcétera, etcétera, lo único que hago yo es sumar y sacar un promedio. Y ahora que tenemos con esto de la plataforma, prácticamente todo está ahí anotado. Así que por favor les ruego, yo conozco a ustedes, tengo esa gran ventaja de conocerlos como personas, como seres humanos y como estudiantes, yo sé que no vamos a tener ese tipo de problemas. Bueno, aquí un poquito la bibliografía que está también en el sílabo y que está también en el documento guía, y lógicamente la filosofía mía de trabajo, libertad con responsabilidad. Fíjense, esto que yo he venido pregonando desde hace mucho tiempo, hoy en día nos están poniendo los comunicados de la carrera, tanto yo trabajo en agronomía como forestal, desde la universidad, que por favor estamos en trabajo, que no estamos de vacaciones. De mañana nos ponía un aviso al correo la directora de talento humano, porque tenemos que nosotros meter la mano, no metemos la nota, pues nos registramos de mañana al mediodía, en la tarde y en la última sesión 4 veces nos registramos. Y decía, señores, no están de vacaciones. Esto es libertad con responsabilidad, chicos. Así que les ruego, por favor, que lo pongamos en práctica, ¿no? Bueno, y el éxito, como siempre les digo, como dijo Bukowski, el éxito está garantizado si le ponemos esfuerzo, si le ponemos dedicación. Si no le ponemos esfuerzo, si no le ponemos dedicación, pues no podemos esperar que el éxito venga solito. Por eso él dice que realmente que la mejor recompensa, realmente lo que uno puede tener al final es el esfuerzo. Esa es la recompensa final. Para uno recibir el pago de algo, hay que esforzarse. Así que chicos, a estudiar, de esa manera vamos a desarrollar la asignatura para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan, de tal manera entonces que podamos ir avanzando paulatinamente. Ahora voy a explicarles en cambio lo que tiene que ver con el sílabo, porque el sílabo también es de fundamental importancia que ustedes lo conozcan. Este es otro sílabo, este es el sílabo de la asignatura de resolución de conflictos. Como yo les había señalado a ustedes, es obligación del docente hacer la socialización del sílabo y entregarles el sílabo a los estudiantes. El sílabo se constituye en el documento habilitante desde el punto de vista jurídico. ¿Se acuerdan? Ahí usado cuando veíamos legislación. Documento habilitante. Es decir, es la justificación con la que cuenta el docente o el estudiante para poder justificar, por ejemplo, por qué el estudiante tiene esa nota o el estudiante para poderle realmente decir al profesor por qué ha sacado esa calificación. Es decir, para mí el sílabo es la carta de navegación, como les decía el día lunes. Es decir, sin el sílabo prácticamente estoy a ciegas, no sé por dónde ir. Y lógicamente a partir de la promulgación de la Ley de Educación Superior, toda la educación superior hoy en día se da por resultados de aprendizaje. Y de ahí la importancia entonces de que nosotros hagamos este proceso de socialización del sílabo, incluso como producto de ello, yo ya le voy a entregar a José, a su correo le voy a mandar el actita de socialización del sílabo, en el cual todos los estudiantes tienen que hacerle llegar al presidente en una hojita firmada, en color azul, ¿verdad? Azul, en una hojita pero como Word, para que el José la coja y vaya insertando el número de cédula y vaya insertando la firma de cada estudiante. No porque estamos de carácter virtual tenemos que dejar cumplir con nuestras responsabilidades. Yo como docente tengo la responsabilidad de levantar un acta. Así como hemos levantado el acta presencialmente, hoy tenemos que hacer.
Y ese se convierte entonces en un documento habilitante. ¿Por qué? Porque ese documento reposa en la Secretaría de la carrera de Ingeniería Forestal y ahora incluso en la plataforma virtual del EVA. Ahí está, yo ayer ya le subí el sílabo para que ustedes incluso lo puedan revisar. Y le voy a enviar luego incluso a José para que si alguien no tiene la posibilidad de subir, estar viendo en el EVA, pueda que le entreguen al correo electrónico. Ya había señalado que en el sílabo prácticamente es donde se enumeran todos los contenidos, todos los programas, y lógicamente es donde el docente tiene que tratar de articular las mejores metodologías del proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes se empoderen del conocimiento. A mí me interesa que el estudiante aprenda. A mí no me interesa enseñar por enseñar. Por eso realmente, miren, esto de la dramatización, los 5 trabajitos prácticos que estamos haciendo, es para poder aprender. Es para poder aprender. Entonces, eso es de fundamental importancia. El estudiante debe conocer, así, a ciencia cierta, cómo va a ser evaluado. Y para ello, entonces, yo, la explicación que les di antes de la dramatización, de los informes, de las exposiciones, de los resúmenes, de ver cuáles son los actores interesados, perjudicados, etcétera, etcétera, es con la finalidad de que el estudiante se empodere del resultado o del logro de aprendizaje. Bueno, aquí está un poquito la explicación, la información de la asignatura del sílabo. Ustedes ya vieron, el año estado conmigo, bueno, ahora pueden decir, no vimos, sí vimos, legislación ambiental en la biodiversidad, no tenemos un correquisito, es decir, correquisito es aquella asignatura que se va desarrollando de forma paralela y que puede servir, de acuerdo a lo que dice el currículo, no tenemos, pero a mí sí me interesa que ustedes, porque no vayan revisando sus contenidos de otras asignaturas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya casi son ingenieros, ustedes no son neófitos, ustedes no son unos desconocidos, unos extraños, ustedes realmente tienen un contenido. A lo largo de estos 8 ciclos han ido haciéndose de muchos contenidos, de muchos, saberes que en este momento hay que comenzarlos a aplicar. No solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas. ¿Cuáles son los objetivos? El primer objetivo de la asignatura es conocer los elementos fundamentales de los conflictos socioambientales. Y para ello, entonces, en el documento he preparado un primer tema que está relacionado con los conflictos de manera general. Fíjense, cuando hablamos de conflictos, uno siempre relaciona con la palabra problema. Pero generalmente los conflictos tienen diferentes connotaciones. Hay conflictos de carácter general. Por ejemplo, diga usted un conflicto que se presenta en la calle pública. Hay conflictos que son de carácter social. Es decir, a veces un poco por el levantamiento de la sociedad que está reclamando un servicio. Recuerden ustedes lo que pasó en el mes de octubre. Hubo un levantamiento social. Pero hay conflictos que se llaman socioambientales. Y esos son los que nosotros vamos a analizar. Es decir, aquellos que se presentan en las comunidades, que se presentan en los bosques, que se presentan en una determinada circunscripción geográfica y que afectan a los recursos naturales, renovables o no renovables. Eso a mí me interesa que ustedes conozcan cuáles son los elementos fundamentales de los conflictos socioambientales. Y por eso en el documento cada tema, si ustedes también ya lo revisaron, cada tema, incluso al final, existe un trabajo autónomo asignado. Ya en la tareita que les voy a dar a continuación, ya nos toca hacer un resumen del tema número 1. Vamos a ver por partes para que nadie se perjudique demasiado. Y paralelo a eso, hay que hacer un trabajo autónomo relacionado con esa temática. ¿Para qué lo he relacionado así? Para que de esa manera el estudiante vaya sinérgicamente uniendo los contenidos a la parte práctica. Luego el siguiente objetivo es conocer un poco las estrategias metodológicas para realmente poder transformar un conflicto social, lógicamente con la participación de los involucrados, de los agentes realmente que están siendo perjudicados en un conflicto socioambiental. Es de fundamental importancia en un conflicto conocer las necesidades y los intereses de los actores involucrados. Entonces, vamos a ver, y el documento y los contenidos así los he preparado, para que ustedes conozcan cuáles son las estrategias, por ejemplo, para poder realmente conocer cómo darle solución a un problema socioambiental. Y el tercer objetivo está relacionado, en cambio, con fortalecer a ustedes como cuasi ingenieros forestales de algunas herramientas. Primero, en base a conocimiento. Dijimos que el conocimiento tiene que ver con los conocimientos cognitivos, con aquellos que están en la cabeza, con los pensamientos. Pero también es importante para mí realmente despertar en ustedes habilidades, destrezas. ¿Para qué? Para la negociación,
para la mediación, es decir, para tratar de solucionar o dar resolución a un conflicto socioambiental. Nosotros como profesionales, para poder dar solución a un conflicto socioambiental, debemos tener conocimiento. Es decir, qué tipos de actores existen en la comunidad, cuáles son sus intereses, cuáles son realmente sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Cada uno de esos contenidos los vamos a ir analizando. Y a mí me interesa entonces que ustedes, cuando ya salgan a la vida profesional y de repente vamos a suponer que alguien está trabajando en el Parque Nacional Podocarpus y se presenta un problema en el sitio Numbala, por Zumba, en donde la gente se está metiendo al parque. El profesional forestal debe por lo menos siquiera tener las nociones de remediación, las nociones de mediación, cómo enfrento el problema. Entonces, eso lo vamos a ir analizando en los contenidos teóricos, en los contenidos prácticos, pero sobre todo en la dramatización. Es decir, a mí me interesa que el estudiante realmente se empodere de estos conocimientos que tienen que ver con los conflictos socioambientales. Fíjese, da la casualidad que cuando yo fui coordinador de la carrera de Ingeniería Forestal, cuando recién empezaba el sistema modular, de alguna manera yo fui el artífice de poner esta asignatura, se llamaba conflictos ambientales, no le llamamos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo los docentes, el coordinador de la carrera tenía que hacer en tiempo había solo 3 carreras, que eran agronomía, agrícola y forestal. Y al final de la semana curricular, que era donde se analizaba todos los contenidos con todos los profesores, en cada carrera se analizaba y luego había que hacer una plenaria en la facultad en donde cada coordinador explicaba a toditos los docentes de las 3 carreras ya cuál era el currículo que se iba a desarrollar en la carrera. Así fíjense, hacía el currículo antes. Y yo me acuerdo cuando a mí se tocó exponer el currículo de la carrera de Ingeniería Forestal, expuse el currículo y había la asignatura de resolución de conflictos. Y me acuerdo que un docente de agronomía, que ya se jubiló y que siempre me acuerdo de él, me acuerdo que me dijo, bueno, Víctor, ¿qué es eso de resolución de conflictos? ¿Qué acaso vas a formar ingenieros forestales para que vayan a solucionar los problemas del mercado? Así me dijo. Y me acuerdo que había un profesor que en ese tiempo trabajaba en la FAO y él levantó la mano y dijo, compañero, con todo el respeto, perdóneme su ignorancia, pero esto está en auge. O sea, estaba empezando, ¿verdad? Esto de los conflictos son socioambientales. Oiga, créanme, lo dejó al docente sin palabra, ¿verdad? Y fíjese, da la casualidad que ahora esta asignatura que nació prácticamente cuando yo fui coordinador de la carrera, ahora me está tocando impartirla a mí, y para mí es un verdadero gusto realmente porque es una asignatura de fundamental importancia en la formación profesional del futuro ingeniero e ingeniera forestal. Y lógicamente los resultados de aprendizaje están en concordancia con los objetivos. El primero, que está relacionado, que yo quiero que tengan ustedes conocimiento de cuáles son los elementos fundamentales de los conflictos socioambientales. Que tengan la posibilidad de diseñar estrategias metodológicas en equipos multi e interdisciplinarios para poder hacer frente al manejo, a la mediación y la negociación. Y lógicamente que cada cual vaya despertando algún estilo de negociación, algún estilo de gestión. Darse cuenta que hay algunos que tienen ciertas habilidades para poder, por ejemplo, poner paz donde existe, qué sé yo, guerra, donde existe controversia. Y qué sé yo, por su formación, por su respetabilidad en la sociedad. Por ejemplo, a veces siempre ha servido de mediador el Papa, por ejemplo. Pero hay personas en la sociedad que a veces cuando surge un problema, en la misma familia, se llama a la fulano de tal que él tiene capacidad de negociación. Es decir, yo quiero que al final de la asignatura ustedes no tengan los conocimientos, puedan establecer estrategias y puedan también establecer estrategias de gestión y negociación, tanto de proyectos como también de, en este caso, conflictos socioambientales. Y para eso, los trabajos que les he explicado están articulados metodológicamente para poder cumplir y que ustedes se empoderen con los resultados de aprendizaje. En base de aquello, ¿cuáles son los temas que vamos a analizar? Primero, a mí siempre ustedes saben que me gusta partir de lo general a lo particular, lo que dice el método científico, que vamos a empezar a analizar desde las próximas clases en proyectos. El método científico dice que hay que ir de lo macro a lo micro, de lo grande a lo pequeño, de lo ancho a lo angosto, es decir, la ley del embudo. Entonces vamos a empezar primero con elementos fundamentales de los conflictos sociales, de los conflictos en general, por qué se presentan, cómo se presentan. Luego vamos a ver las características y los tipos de conflictos socioambientales, que es lo que nos interesa a nosotros y lo que es lo que lo puso en su sitio este docente que les digo, mire compañero, no van a analizar los ingenieros forestales los problemas del mercado, no. Van a analizar conflictos socioambientales que se presentan en las cuencas hidrográficas, que se presentan en las comunidades locales, o que se presentan, qué sé yo, en un área
en donde está trabajando el ingeniero forestal. Luego vienen las estrategias de manejo de conflictos socioambientales. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los contenidos aporta al cumplimiento de los resultados de aprendizaje. Para mí los resultados de aprendizaje no andan por su lado y los contenidos por otro lado. No, hay que tratar de articular. No puedo dar yo lo que a mí me guste, lo que yo quiero, lo que yo sé. No, tenemos que articular los contenidos a los resultados de aprendizaje que yo quiero que ustedes se empoderen. Luego viene la resolución y negociación de conflictos socioambientales y finalmente lo que tiene que ver con la negociación de proyectos, que en cambio está enfocado el trabajo número 5, que está relacionado con un estudio de caso sobre cuál ha sido el proceso de gestión y negociación de un proyecto en una comunidad, en una microcuenca o en una cuenca hidrográfica. Hay que coger un proyecto que no sea muy grande, de gran envergadura, porque eso generalmente les va a consumir más tiempo. Esos son los contenidos. ¿Cómo realmente la asignatura contribuye a la formación del ingeniero forestal? Yo les había señalado a ustedes de que hoy en día los profesionales estamos enfrentados a solucionar problemas. No se olviden la frase de este jesuita colombiano, Alfonso Barrera, que decía que las universidades, así como tienen problemas al interno, es decir, tienen una cantidad de asignaturas, la sociedad afuera lo que tiene son problemas. ¿Y cuál es realmente el papel fundamental, la misión fundamental del forestal? Es dar solución a esos problemas. Miren, la cantidad de problemas que hay en las cuencas hidrográficas, hoy por la cuestión de la minería, por la cuestión de la explotación, y a veces nosotros estamos en medio del sándwich, y debemos conocer cuáles son las estrategias para manejar conflictos socioambientales, para la mediación judicializada. En algunos casos a veces toca negociar, en algunos casos toca ceder, pero para ellos es de fundamental importancia tener un conocimiento, poder hacer la planificación, la gestión. Es decir, esta asignatura, para mi modesta manera de pensar, es de fundamental importancia ya en el desempeño profesional. Y la vamos a abordar realmente de esa manera. ¿Cómo aporta el currículo? Yo les dije antes a ustedes que en buena hora ustedes ya están en 9º ciclo. Han ido atravesando 8 ciclos. Durante esos 8 ciclos han ido haciendo un recorrido de diferentes asignaturas. Legislación, conservación, manejo de fauna, manejo de biodiversidad, etcétera, etcétera. Esos conocimientos a ustedes no los hacen extraños. Esos conocimientos a ustedes no los hacen neófitos, los hacen que tengan mucho conocimiento de la temática y por lo tanto ahorita los vamos a poner en práctica, por un lado. Por otro lado, a mí me interesa generar en ustedes un grado de concienciación de la importancia que significa conservar la biodiversidad y los recursos naturales, y de la importancia que sirve la mediación en la solución de conflictos socioambientales, porque definitivamente los conflictos socioambientales afectan significativamente a 2 grandes rubros. Afectan al ambiente en general, cuando hablamos de ambiente, los recursos renovables y no renovables, pero afectan también la calidad de vida de los hombres y mujeres. Entonces, a mí me interesa que el futuro ingeniero e ingeniera forestal esté totalmente concientizada de aquello. ¿Por qué? Porque puede ser que algún día ustedes estén en la otra cara de la moneda, que no sea la conservación, que sea el uso irracional, es decir, que sea la explotación. Supóngase que algún rato ustedes estén, qué sé yo, alguien se haga propietario de una minera, ¿no es cierto? Si no tiene concienciación de la importancia de la conservación de la biodiversidad, puede ponerse en el otro bando, que generalmente estamos los ingenieros forestales. Entonces, es de fundamental importancia, entonces, tener una conciencia ambiental. Miren, hay una cantidad de ingenieros forestales que hoy en día están haciendo consultorías. Hay una cantidad de ingenieros forestales que no están trabajando necesariamente en el área de conservación de la biodiversidad. Están como consultores, haciendo programas de forestación, de reforestación. Es importante, entonces, concienciar al forestal de la importancia que tiene la conservación de la biodiversidad, de la importancia que tiene evitar al menos que la Pachamama sea afectada con conflictos socioambientales. Mire, por ejemplo, la cantidad de proyectos mineros, de proyectos hidroeléctricos que se han generado en el país, que lógicamente, más allá de poder beneficiar al desarrollo de nuestro país, también han contribuido a la destrucción de la biodiversidad. Los que son de Zamora, muestras de aquello, aquí nomás ya llegando cerca de Zamora, vemos realmente la enorme destrucción y si vemos la montaña arriba como se está derrumbando. Pero lógicamente eso a la larga incide también en el desmedro de la calidad de vida de hombres y mujeres de las comunidades.
¿Cómo se van articulando los resultados de aprendizaje a los contenidos? Entonces yo les decía que los contenidos están elegidos para ir cumpliendo cada uno de esos resultados de aprendizaje. No es lo que yo quiera dar, lo que yo pueda dar. Por eso el documento guía, créanme lo que me costó prácticamente un gran tiempo hacer. Y quise seleccionarlo para ustedes, porque yo realmente sé de la valía que tienen ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Los contenidos que están enunciados en la primera columna realmente tienen que ver con los conocimientos. Tienen que ver con que el forestal no es que, como decía este profesor, va a solucionar problemas aquí del mercado. Puede ser que esté en ese caso, puede ser, pero más debe estar capacitado para contribuir a solucionar problemas en conflictos socioambientales. Miren, hoy en día la biodiversidad está siendo altamente amenazada. Si estuviéramos en clase, le decía la pregunta, ¿dónde nació el derecho ambiental? El derecho ambiental, posiblemente ustedes los que sí están atentos, me están repitiendo, van a decir, nació ingeniero en Estocolmo, en Suiza, en el año 1972. Y nació como producto ni siquiera de una cumbre del ambiente, no que era una cumbre sobre el medio ambiente humano. Pero ya se comenzaron a esbozar los primeros problemas de afectación del ambiente. Y entonces es interesante que el estudiante, el futuro ingeniero forestal, tenga conocimientos de los elementos fundamentales en los que realmente se originan, en los que sustentan los conflictos socioambientales. Los contenidos relacionados con las estrategias y la resolución de conflictos, en cambio, tienen que ver de que el profesional, el futuro ingeniero e ingeniera forestal, debe tratar de tener estrategias. Igual en el ciclo anterior también vimos las estrategias. Y este ciclo vamos a profundizar un poco más, pero desde el ámbito de la negociación de proyectos. Estoy preparando una charla para cuando toque sobre la cuestión de la gestión de negociación de proyectos. Y decíamos claramente que la gestión es la capacidad que tiene un profesional para cumplir con todas las actividades, con todas las acciones, con todas las metas, pero tendientes a conseguir el desarrollo sustentable. Eso decíamos que es la gestión, es la capacidad que tiene un profesional para poder cumplir con las acciones, con las metas, con las actividades, pero con un objetivo común, conseguir el desarrollo sustentable de los recursos naturales. Hay mucha gente que es muy gestionadora. Por ejemplo, miren por qué a José, creo que José está siendo presidente desde el primer ciclo A. No le eligen en vano, porque tiene una gran capacidad de gestión. Él está comunicándose absolutamente con todo. Nadie ha ponido un mensaje, Richard ingeniero no puede venir. Es decir, es un gran gestionador. Pero la gestión va de la mano de la estrategia. Y decíamos que una estrategia es el camino, es el cómo. Decíamos que en planificación estratégica, el qué no puede vivir sin el cómo. Es decir, puede ser que yo sepa qué hacer, muchísimas cosas, pero no sepa cómo hacerlas. Y nunca las voy a hacer si no sé cómo hacerlas. La estrategia es de fundamental importancia. Y decíamos que la estrategia delinea la meta que existe entre un punto A a un punto B. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que decíamos que Sun Tzu fue un experto estratega militar? Y que realmente ese libro famosísimo, El arte de la guerra, permitió armar una estrategia. Y decíamos que la estrategia viene del mundo militar, que decía estrategus, que es decir general, ¿se acuerdan? Y entonces a mí me interesa que los conocimientos que vamos a adquirir relacionados con la estrategia, con la resolución de conflictos, sea para que el futuro ingeniero e ingeniera forestal tenga la posibilidad de diseñar estrategias metodológicas en equipos multidisciplinarios, en donde él puede estar participando. Recuerden que ustedes no van a estar trabajando siempre con ingenieros forestales, con ingenieras forestales. Pueden estar ingenieros agrónomos, ambientales, biólogos, mineros, geólogos, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes tengan claro qué metodología estratégica pueden aplicar para poder solucionar un conflicto socioambiental. En algunos casos, los conflictos trascienden la sociedad. En algunos casos, los conflictos realmente se hacen con nacionales, se hacen realmente muy grandes, porque realmente se ha generado mucha información a través de las redes sociales hoy en día. Hoy en día las redes sociales hacen que un problema muy chiquito se convierta en lo que dicen normalmente ustedes viral. Entonces, es interesante que el ingeniero forestal tenga el diseño de una estrategia metodológica para poder enfrentar de mejor manera la solución de un conflicto socioambiental. Entonces, la gestión va de la mano de la estrategia.
un buen gestionador tiene que ser un buen estratega. Entonces, José es un buen gestionador, va a ser un gran estratega. Es decir, tiene estrategias, caminos para poder cumplir lo que él está planificando, para poder cumplir lo que él está haciendo. Y finalmente, en lo que tiene que ver en el último contenido de negociación de proyectos, en cambio, para cumplir con este contenido, ¿no? Yo he querido realmente de que cada grupo analice un estudio de caso de un proyecto. Y eso no podemos analizarlo exponiendo, no lo podemos analizarlo leyendo, en el documento guía no está eso. Pero sí lo vamos a hacer a través de escoger un proyecto que exista en una determinada cuenca, microcuenca o comunidad, y vamos a ver cuál ha sido el estilo de negociación. ¿Cómo se negoció ese proyecto? ¿Cómo se hizo realmente para poder conseguir? Hoy en día se habla de que la filosofía de la gestión en la negociación de proyectos debe ser la relación ganar-ganar. Nunca la relación ganar-perder. Es decir, nadie genera, por ejemplo, un proyecto para perder. Nadie genera un pequeño emprendimiento para perder. Hoy la relación es ganar-ganar. Y entonces, en este contenido, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la práctica número 5, que va a estar relacionada con el estudio de caso para poder analizar cómo se dio el proceso de gestión y negociación de un proyecto. Es decir, qué estrategia se aplicó. Le decían antes la relación que existe entre la eficiencia y la eficacia. Algunos generalmente dicen que la eficiencia es la relación que existe entre los objetivos planteados y los recursos obtenidos. Es decir, yo tuve, por decir algo, $100,000 y conseguí todos mis objetivos, fui eficiente. Pero la eficacia, en cambio, tiene que ver de la relación de los recursos obtenidos con las metas cumplidas. Es decir, no le interesa mucho el cumplimiento de los objetivos, sino que realmente cómo se aplicó de mejor manera la utilización de esos recursos para poder conseguir la meta, pero en el tiempo asignado. Entonces, en este último contenido, los estudiantes en cada uno de los grupos van a hacer el análisis de un estudio de caso, de un proyecto de desarrollo que puede estar, que sea pequeño, grande, pequeño mejor para que no tengan tal vez mucho trabajo que hacer, y ver cómo se han ido dando los ítems que antes expliqué en cambio en el encuadre. Es decir, qué elementos nos van a considerar. Los antecedentes, el proceso de negociación, cómo se hizo el marco lógico del proyecto, realmente cuáles eran los actores involucrados, cuáles eran los actores que se iban a beneficiar, cuánto gastó el proyecto, eso realmente se corresponde, tiene sinergia con lo que gastó el proyecto frente a los resultados obtenidos. Entonces, para ver si se cumplió la relación ganar-ganar. Hasta ahí entonces lo que tiene que ver con la relación de los contenidos con los resultados de aprendizaje. Y para eso entonces, estas metodologías que estoy tratando de optimizar, que estoy tratando de articular, para poder conseguir en los estudiantes resultados de aprendizaje. Ahora veamos cómo se relacionan los resultados de aprendizaje con el perfil de egreso de ustedes. Es decir, cuando ustedes ya están fuera ya. Los conocimientos fundamentales, yo les decía que es de importancia significativa para que el futuro ingeniero e ingeniera forestal, por ejemplo, pueda diagnosticar la situación actual de los recursos naturales. Este es el perfil de egreso del ingeniero forestal. Es decir, cuando ustedes salgan graduados de ingenieros e ingenieras forestales, ustedes van a estar en la capacidad, esto dice el perfil, esto es tomado del perfil, diagnostica la situación actual de los recursos naturales. Para eso es importante que el ingeniero forestal conozca en lo relacionado a conflictos socioambientales, en el proceso de negociación de proyectos, en el proceso de gestión de proyectos. Yo me acuerdo que alguna vez un profesor decía, hoy en día, los ingenieros forestales no solo tienen que ser buenos planificadores, no solo tienen que ser buenos gestionadores, tienen que ser excelentes negociadores de los proyectos. Porque usted puede generar una excelente propuesta de un proyecto, pero no la sabe negociar. Y es lo que yo les contaba a ustedes en alguna oportunidad en una clase presencial que teníamos, decíamos de que en alguna ocasión, cuando existía el INEFAM, el Instituto Nacional Ecuatoriano de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que después dio lugar al Ministerio del Ambiente, le decía que en el tiempo que yo fui coordinador de la carrera, lo llevamos al director nacional forestal, que en ese tiempo era un ingeniero Jorge Barbo, que era del INEFAM. Y lo llevamos a la carrera de ingeniería forestal para suscribir un convenio. Y él decía, los ingenieros forestales de Loja, desde el punto de vista técnico, son excelentes,
tienen excelentes conocimientos técnicos, científicos, es decir, desde el punto de vista cognoscitivo. Decía, pero son muy malos negociadores. No saben negociar sus propuestas, no saben negociar sus proyectos, y a veces les dan negociando los políticos. Entonces, es importante que el futuro ingeniero e ingeniera forestal entonces se vaya involucrando también en los procesos de negociación. En lo que tiene que ver con el contenido igual de las estrategias también va a apuntar a este perfil de egreso que tenemos. Es decir, a mí me interesa que el futuro ingeniero e ingeniera forestal esté en la capacidad de poder realmente solucionar un conflicto socioambiental. Y no lo haga con palabras, lo haga con metodología, lo haga con estrategia, lo haga realmente de la forma como está consiguiendo tener relación con el grupo meta, cómo se relaciona con su grupo meta, cómo está conversando con los actores involucrados beneficiarios, con los actores involucrados perjudicados, cómo conversa también con la autoridad, que está en el centro a veces del problema. Entonces, para mí es de fundamental importancia que el ingeniero forestal sepa, conozca, diseñar estrategias metodológicas en equipos multi e interdisciplinarios para entrar en el proceso de negociación de conflictos socioambientales. Y en lo que tiene que ver con el tercer resultado, analiza diferentes estilos de negociación. Claro, yo le decía antes, posiblemente seamos muy buenos elaboradores de proyectos, formuladores de proyectos, buenos gestionadores de proyectos, pero a veces no tenemos la capacidad de negociación. Y ahí surge el estilo que le ponga cada ingeniero forestal. Y ahí más o menos lo que algunos dicen, hay estilos y estilo. Este es mi estilo, es propio, es Madi, no sé, José, es Madi, Mayra, es Madi, no sé, Lady, ¿no? Es decir, cada cual le impone un estilo a su gestión, pero para eso necesita tener conocimiento. Es decir, para eso necesita realmente tener estrategias. Para eso necesita tener el conocimiento cognoscitivo, que decía que ese está en el cerebro. Y en función de aquello, sí podemos tener la relación ganar-ganar. Miren, los problemas están presentándose ahora con esto de la pandemia. Da mucha pena, tristeza escuchar cómo en cambio hoy la relación es ganar-perder. Es decir, unos ganan, perdemos la mayoría. ¿Cuáles ganan? Los que se van con la corrupción, los que obtienen el sobreprecio. Generalmente, en los conflictos socioambientales, en el diseño de proyectos es de fundamental importancia que prime el principio de ganar. Eso significa entonces que hay que responder en los plazos adecuados, con las responsabilidades necesarias, la mejor utilización de los recursos. Entonces, yo quiero que ustedes puedan hacer este trabajo, que es la tarea número 5, analizando un estudio de caso para poder realmente ver cuál ha sido todo el proceso que se ha ido dando en esta negociación, en esta gestión de proyectos para poder realmente hacer énfasis en la relación ganar-ganar. Bueno, aquí está un poco la bibliografía que también está en el sílabo, aquí está un poco más la bibliografía, hay mucha bibliografía. El documento, créanme que yo para hacer ese documentito, que posiblemente tiene 60 hojas, me he tenido que revisar si quiero unos 20, 30 o 40 libros, que bueno, ahora están todos en el internet, ¿verdad? Y lógicamente, aquí están los parámetros de evaluación. Esto ya no voy a volver a repetir, lo que dije ayer, se convierte en un documento habilitante para el profesor y para el estudiante. ¿Qué es un documento habilitante? Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Es decir, el estudiante para poder defender su responsabilidad, el profesor para poder defender la responsabilidad de su trabajo. Es decir, señores, saben que yo les dije que de esta manera los íbamos a evaluar, etcétera, etcétera, pero no cumplieron. Los estudiantes quedaron para decir, el señor docente dijo que de esta manera íbamos a trabajar y trabajó de otra forma. Entonces, esto se convierte en un documento habilitante, chicos, y ustedes ya pasaron la unidad de la asignatura de legislación ambiental. Es importante realmente tener en cuenta aquello, y lo que les decía ayer, diferenciar lo que es la evaluación y lo que es la acreditación. La acreditación es la nota fría, ya, 8, 9, 10. La evaluación es todo el proceso, todo lo que yo generalmente hago, voy anotando en mi libretita. Yo igual voy a seguir anotando en mi libretita. No, yo lo voy a seguir haciendo para poder que ustedes conozcan cuál ha sido su proceso de evaluación. Entonces, chicos, de esto tenemos que hacer una actita. Y para eso les ruego a José y lógicamente a todos que por favor le hagan llegar hasta el día de hoy a José le hagan llegar
su firma y su número de cédula. La firma en un papelito, verán, blanco, color azul, verán. En Word, no en foto, porque si pensan en foto, no hay cómo coger e insertarlo en un texto en Word. Pues por favor, en foto, así como me mandó José su firma, que yo lo estoy insertando en los planes de clase, en las comunicaciones, etcétera, etcétera. Eso tienen que mandar, ¿sí? Y una cuestión adicional que quisiera comentarles a ustedes, no sé si José tal vez ya lo conozca, me estaba comentando la presidenta de agronomía del ciclo que terminé clase hace un momento, me estaba diciendo que ellos han tenido una reunión ayer con el coordinador de la carrera y con el decano, y que les han dicho que posiblemente vayan a cambiar los parámetros de evaluación. Si eso se da, entonces, José, no imprimamos, no hagamos el acta del encuadre para cambiarle esos parámetros. Estoy poniendo 70, 20, 10. Ella me dijo que posiblemente vayan a cambiar. Entonces, si cambian, hay que ir rellenando donde corresponde, José. El acta ya está todo hecho. Hay que cambiar ciertos elementos nomás. José, no sé si te has sabido de algo. Sí, la gestora también de la carrera de ingeniería Joana, ayer que tuvimos clases con ella, nos manifestó que ya está por ya comunicar a los docentes de que se iba a cambiar el porcentaje de las ponderaciones, 40 iban a valer las evaluaciones y el 60% se va a distribuir entre participación y trabajos o tareas, como lo considere el docente. ¿Ya? Bueno, en todo caso, José, si usted sabe algo, entonces el acta del encuadre todavía no la termine de finiquitar y no me la envíe porque para poner los nuevos parámetros de evaluación, ¿ya? Ya, ingeniero. La otra, la del sílabo, si ya le pueden poner todos los chicos, por favor, enviarle a su correo la firma como señalamos, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver un poquito con la explicación del sílabo, el encuadre. No sé si tal vez tengan alguna pregunta que hacer, alguna pregunta. ¿Quedó claro cómo vamos a trabajar? Sí, quedó claro. Sí quedó claro, ya. Ingeniero. Voy a explicarles ahorita sí ya lo que tiene que hacerme la primera tareita. La primera tareita que vamos a hacer y que vamos a ver si la podemos presentar ya para la siguiente clase, ¿sí? Es decir, para el próximo jueves. Entonces, así en un archivito en Word, pero con dos hojitas, nada más, 2 hojitas. Por favor, 2 hojas, un archivito en Word. Me lo hacen llegar si ya está en la plataforma, si no al correo a través de José, ya nos ponemos de acuerdo. Entonces, esto vamos a tener que hacerlo en la primera hoja, por favor, pónganme esta información, ¿sí? En la primera hoja pónganme esta información, ahí me voy a dar cuenta incluso desde dónde se están comunicando ustedes, eso para mí es importante realmente ahora. Fíjense, esto yo siempre lo he venido haciendo, ¿verdad? Hoy con mayor propiedad toca hacerlo y por eso lo vamos a hacer aquí. El proyecto no sé por qué van a estar haciendo 2 veces, ¿no? Yo soy consciente de aquello, me pongo en los pies de ustedes y no podemos recargarlos del trabajo también, chicos. O sea, no hay cómo hacer aquello, ¿no? Entonces, solo en esto, solo aquí me presentan sus datos, solo para la asignatura de resolución, nada más. En proyectos no, ustedes si se olvidó, no. Yo ya me pongo en los pies de ustedes, no los voy a recargar de trabajo. Entonces, nombres y apellidos completos, lugar y fecha de nacimiento, el nombre del colegio, la especialidad, dónde está ubicado el colegio, la provincia, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Su dirección, ¿dónde están ahora? El número de teléfono celular por cualquier circunstancia, por qué escogió estudiar esta carrera, cuál es su meta, cuál es para usted aprender y con una sola palabra, ¿verdad? Y arriba en la margen superior derecha, por favor, me colocan una fotito actualizada, así como quiero que pongan una foto en el correo, por favor. Es la razón por la cual posiblemente a Byron no lo identificaba el sistema, porque el sistema, verán, está conectado. El sistema de la universidad que tenemos ahorita, todos están conectados, verán, correos, está conectado Zoom, está conectado Eleva, está conectado absolutamente todo. Por ejemplo, si ustedes vieron, no sé si alguien, ¿quién entró a la página de Eleva y vio mi asignatura? A ver, ¿quién habla en toda la palabra? A ver, ¿alguien entró a la página de Eleva? ¿Quién? A ver, su nombre. Eric, Eric entró, ¿no es cierto? Usted ya vio, recién estaba revisando. Usted ya vio las normas, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí vio que ya estaba planificada la clase en Zoom? Sí, ¿no? está viendo Todo está sinérgicamente unido, ¿verdad? Ustedes pueden entrar por la plataforma más pesado. Pueden entrar por el Zoom, pueden entrar por el correo. Entonces, por favor, quiero que actualicen su foto.
No quiero que aparezca, que si un logotipo, la J o un logotipo diferente para poderlo identificar. Eso incluso les va a servir a ustedes hasta para la evaluación, ¿verdad? En la siguiente, esto en la primera hojita. Entonces, en la primera hojita la carátula. Le ponen datos personales y contestación de preguntas. Así le ponen datos personales y contestación de preguntas. En la primera hojita, la carátula. En la segunda hojita, esta información. Y en la tercera hojita, 3 hojitas. En la tercera hojita vamos a poner esto. En la tercera hojita vamos a responder a estas preguntas. Primera pregunta, ¿cómo podría definir usted de forma general un conflicto social? Pero quiero con sus palabras, que sean 2 a 3 líneas. No quiero que, si ustedes entran al internet, se van a encontrar hasta los conflictos que hay en Bolivia, que hay en Cochabamba, que hay en el Perú, etcétera, etcétera. Yo quiero que ustedes me definan cómo ustedes podrían definir de forma general qué es un conflicto social. ¿Qué es en la segunda pregunta, en cambio, un conflicto ya socioambiental? Socioambiental. 2 a 3 líneas. Las 7 preguntas que les mando a continuación en la tercera hojita. En la tercera hojita. Verán que ahorita no hay cómo sobrecargar mucho al sistema. Si ustedes ponen un archivo que tiene mucho peso, en primer lugar no hay cómo cargarlo al sistema de Leva. Y en segundo lugar se va a hacer muy pesado. Entonces, por favor, en Word 3 hojitas. La primera la carátula. La segunda los datos personales. La tercera estas preguntas. Pero concretamente, ¿cómo podría definir usted de forma general un conflicto socioambiental? Tercera pregunta, indique 2 causas de conflictos socioambientales, de conflictos sociales y 2 causas de conflictos socioambientales que usted conozca. Por ejemplo, dice una causa del conflicto de social de octubre, la elevación del costo de la gasolina. ¿Sí? Así, concreto. 2 causas, en cambio, de conflictos socioambientales. Por ejemplo, dice la instalación de la antena en el barrio del Capulí. Así, concreto, que usted conozca. ¿Sí? Tercera. Cuarta, anote 3 ejemplos de conflictos sociales que usted conozca. En cambio, conflictos sociales. Por ejemplo, dice el conflicto social, no sé, que se presentó en Buenos Aires, aquí en la provincia de Imbabura, creo fue, que se presentó donde decían que afloraba el oro, ¿no? Se llamaba Buenos Aires como la capital de Argentina. Entonces dicen, el proyecto, no sé, tal. Sí, pero concreto. 3 ejemplos. 3 ejemplos. Pero que sean conflictos que realmente nos interesen a nosotros, ¿sí? 3 ejemplitos de conflictos sociales que usted conozca en la cuarta pregunta. La quinta pregunta, en cambio, anote 3 ejemplos de conflictos socioambientales. En el anterior, conflictos sociales de carácter general, ¿no? Conflictos sociales de carácter general. Por ejemplo, no sé, levantamiento, por decir algo, de los estudiantes de Córdoba en el año 1974 en Argentina, donde nació la FEUE. Conflicto social. Pero un conflicto socioambiental en donde ya está involucrada destrucción de la biodiversidad, destrucción del ambiente. Entonces, 3 ejemplos. El primero verán en la 4, 3 ejemplos con una punteadura, nada de explicación, solo una punteadura, con un guión. Tal ejemplo, 2, 3. El otro, ejemplos de conflictos socioambientales. 6. ¿Cómo podría usted definir la mediación de un conflicto socioambiental? Fíjense, ¿qué es un mediador? Pero con sus palabras, quiero que me digan, la mediación es tal cosa. Entonces quiero que usted me defina, ¿cómo podría definir usted qué es la mediación de un conflicto pero ya socioambiental? Y finalmente la séptima, enumere 3 características que debe reunir un mediador de un conflicto socioambiental. Fíjense esto qué interesante, ¿eh? Y esto es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de toda la asignatura. Yo les decía a ustedes que hay personas que tienen una facilidad enorme por su respetabilidad, por su conocimiento, por su palabra, de llegar a un grupo, de llegar a una persona, de llegar a una sociedad. Entonces, quiero que ustedes me anoten 3 características que debe tener en definitiva un buen mediador de un conflicto socioambiental, ¿no? Es decir, ¿qué creen ustedes que si ustedes algún momento estuvieran en un conflicto socioambiental, qué características deberían reunir, ¿no? ¿Qué características? 3, verán, 3. A lo largo de la asignatura vamos a ver que existen una cantidad de características que debe tener un mediador, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir incluso para la selección del mediador del panel de dramatización, ¿sí? Es decir, para esa dramatización que si Diosito así lo permite, pensamos hacerlo al final, ya sea
virtual o ya sea presencialmente, necesitamos entonces seleccionar, ¿sabes qué es? Porque esa persona la vamos a elegir anticipadamente, ¿verdad? Ahí sí no puede elegirlo al azar como hacemos con los panelistas, ¿no? A él hay que elegirlo con anticipación porque dice, este mancito tiene, qué bestia, sí, pero el perfil para ser mediador es excelente. Entonces, ustedes me van a notar 3 características que debe reunir una persona, un ingeniero, una ingeniera forestal, para constituirse en un mediador de un conflicto, pero socioambiental. Socioambiental. Así que, chicos, esas 7 preguntitas, vuelvo a repetir. Entonces, las preguntas, por favor, concretas, en 2 a 3 líneas bien puestas. La primera hoja, la carátula, ponemos contestación de datos personales y preguntas, o datos personales y contestación de preguntas. Datos personales y contestación de preguntas. Me pone igual lo que pone Diana, explico las carátulas, el nombre, el curso, fecha de la asignación, fecha de entrega sería el próximo jueves. Estamos el próximo jueves, ¿qué estamos el próximo jueves? 11, 12, 14 que estamos, ¿no? 14 de mayo. El 14 de mayo, solo en un ficherito en Word. 3 hojitas. En la primera hoja la carátula, en la segunda hoja los datos personales, en la tercera hoja la contestación de las preguntas, en la tercera hoja la contestación de las 7 preguntas, ¿verdad? De las 7 preguntas. ¿Está claro? ¿Hablen? Sí, ingeniero, está Sí, ingeniero. Sí, Sí, está claro, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Estamos? Ahora les voy... Ingeniero, Sí, claro. Sí, dígame. ingeniero, una pregunta. ¿Eso le pasamos a José para que lo archive él o lo enviamos a usted Verán, individualmente? vamos a hacer, si todavía no se articula la cuestión en la plataforma, y verán que en mi caso yo tengo 5 asignaturas, que a veces creamos lo que estoy trabajando más que presencialmente, ¿verdad? Anoche hasta la 1 de la mañana estuve planificando las asignaturas, entonces puede ser que no avancemos. Si tal vez no avanzamos, lo hacemos a través de José, le entregan ustedes el correo, pero vean que es para el próximo jueves todavía, para el próximo jueves. Ya. Entonces, en el supuesto que realmente no esté todavía habilitado, entonces le entregan ustedes a José los 29, pero verán, en esto sí voy a aclarar, por favor. Quiero que en los ficheros, para que no sean, es que verán, si ustedes le ponen, por ejemplo, a un fichero un nombre larguísimo, no se caigan, eso sí pesa, pero recuerden que los ficheros todos se componen de bytes, ustedes saben eso en computación. A medida que se incrementan las palabras, sube la cantidad de bytes. Entonces solo vamos a poner, por ejemplo, voy a tomar el nombre, por ejemplo, en el nombre del fichero, solo así, Acaro Mayra, nada más, Acaro Mayra. Y ponemos puede ser pongámoslo todo con mayúscula ya. Segundo, por ejemplo, dice Angamarca Eric, solo su primer apellido y su primer nombre. Y así le enviamos a José o a mí, si nos ponemos de acuerdo, en Word, ¿verdad? No en PDF, porque en PDF no puedo revisar y no puedo ponerle la calificación. Verán que todo esto es calificado. Yo califico y ya les envío nuevamente a ustedes, ¿me entienden? Entonces, por favor, pongamos a Caro Mayra, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, Aponte Lady, así, ¿no? Pero no me pongan toditos los nombres, títulos, apellidos, solo el primer apellido y el primer nombre en el fichero. Por favor, porque si no, lo contrario, se van a confundir. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Ya, ahorita les voy a explicar un poquito el documento guía para la primera tareita. Por eso digo, si ustedes ya revisan, sí están viendo el documento guía, ¿no? ¿Sí están viendo el documento guía? Sí. Ya, estoy compartiendo pantalla con ustedes. Bueno, ahí está el documento guía. Digo que este documento guía ha sido preparado con todo cariño para mis estudiantes. Y realmente aquí están todos los temas del sílabo, les dije. No es que yo pongo temas a mi antojo. Son los temas que están en el currículo, que son los que vamos a estudiar. Y que los vamos a estudiar paralelamente, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos en los temas esbozados, ¿no? Por ejemplo, el primer tema es el que vamos a analizar ya, pero no lo vamos a hacer para la próxima clase. Ustedes tienen altísimos trabajos también. Yo me pongo en los pies de ustedes. Lo vamos a dejar para el 21 de mayo. Imagínense, para el 21 de mayo. ¿Estamos? Entonces, para el 21, creo que es 21 el jueves, ¿no es cierto? Después de la siguiente clase, ¿sí? Ahí me realizamos un calendario, a ver, 21 de mayo. ¿Sí? Sí, el 21 está bien. Ya, Sí. Entonces, para el 21 de mayo, verán. ¿Qué van a hacer todos los grupos? Todos los grupos ya están, sí conocen todos los grupos, ¿no? Sí conocen ya los grupos, ¿no? Sí, ya tiene... Ya sabe cada cual su grupo, ¿no es cierto? Verán, en el Bien. caso de Wilmer está por ahí, Wilmer está en el grupo 5. Está tanto en proyectos como en resolución, ¿sí? Porque ya no podía dañar los otros grupos porque me coge el sistema automáticamente. Entonces,
El tema 1 vamos a analizar los 5 grupos, pero de la siguiente manera. El grupo 1 y el grupo 2, todos van a analizar el subtema que les va a corresponder. O sea, lo vamos a dividir en 2 subtemas. El primer tema lo va a analizar el grupo 1 y el grupo 2. El subtema 2 lo va a analizar el 3 y el 4. El grupo 1, 2, 3 y 4, entonces van a hacer un resumen de su subtema en 2 hojitas. Y van a hacer una exposición, en el caso del grupo 1 y el grupo 2, una exposición de carácter magistral. Para exponerla, entonces, en esos 10 minutos que dijimos, entonces el 21 ustedes les va a tocar compartir pantalla a ustedes, ¿verdad? Ustedes van a exponer, cada cual de su localidad, el que no pueda, ningún problema me avisa para ver cómo podemos hacer, ¿sí? El grupo 3 y 4, en cambio, va a ser una exposición de carácter gráfico, utilizando esquemas mentales, esquemas gráficos, etcétera, diagramadores, ordenadores, etcétera, etcétera, de su subtema. O sea, el grupo 1, 2, 3 y 4 hacen el resumen en 2 hojitas, solo cambia la exposición, entonces, el grupo 1 y 2 del subtema 1, el grupo 3 y 4 del subtema 2, ¿no es cierto? Entonces, pero hacen resumen en 2 hojas y la exposición 1 y 2 magistral, 3 y 4 gráfica. ¿Ya? Por acá abajo, vamos a ver dónde empieza el subtema 2. Y el grupo 5, así el grupo 5, nosotros no vamos a hacer nada. Hasta aquí el subtema 1. El subtema 2 empieza desde los elementos de los conflictos. Ahí incluso van a encontrar toda la información de las preguntas que les estoy dando. Entonces aquí están los elementos que conforman un conflicto. Y aquí están los actores ya. Fíjense. Entonces, el grupo 3 y 4 va a analizar en cambio, ¿sí? el subtema 2. Van a hacer igual una exposición. Entonces, el grupo 3, magistral, el grupo 4, gráfica. El grupo 1, magistral del subtema, gráfica, el grupo número 2. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero, una preguntita. Ya, sí. Disculpe, trato de acceder al documento guía, pero me pide como que solicita permiso ¿En el EVA? poder ingresar. ¿Al EVA? ¿En el EVA, chicos? Sí. ¿Quién más le pide eso? Ingeniero, a mí también, pero yo le envié una solicitud, decía que había que enviar una solicitud de permiso para que pudiera ingresar ahí. Yo le envié. Bueno, ¿y los demás pudieron ingresar? ¿Alguien que ya pudo ingresar? Sí, ya lo descargué, ingeniero, de la plataforma de Evo. ¿Ya cómo hizo? Dígame con quién estoy hablando, porque no los veo. Con Byron. Solamente, ingeniero, abrí en bibliografía y me salieron los documentos ahí. Es todo. Es lo que hay que hacer, Eric. Por favor, después, si podrían explicarle un poquito a Eric, porque yo también estoy medio nuevo en esto. Yo les envío. Yo les envío, chicos, al grupo los documentos. Ya, en todo caso, yo también le voy a enviar al correo, de José, tranquilo, no se preocupen, que ya les envío al correo de José, de toda la información, las actas y el documento guía y toda la información, ¿ya? Entonces, repito, verán, el grupo 1 y 2 trabajan en el subtema 1, el grupo 3 y 4 el subtema 2, solo con la diferencia que el uno expone entonces magistral y el otro gráfica, ¿sí está claro? ¿Está claro? Sí. Sí. Y el grupo 5, Sí. el grupo 5 en cambio no va a ser un resumen en 2 hojitas, va a ser conclusiones, pero de todo el tema. Pero vamos a poner límite en las conclusiones, van a ser 10 conclusiones del subtema 1 y 10 conclusiones del subtema 2. ¿Estamos? Y entonces ustedes van a hacer con punteaduras, conclusiones, pero contundentes. ¿Verdad? Que hay que leer el documento, leyendo el documento. Y entonces ustedes exponen igual las conclusiones. Entonces, el grupo 1 y el grupo 2 exponen magistral y gráfica el tema 1. El grupo 3 y 4 expone magistral y gráfica el subtema 2 y el grupo 5 hace una síntesis de las conclusiones, poniendo subtema 1, 10 conclusiones concretas. Subtema 2, 10 conclusiones. Y expone en PowerPoint aquello. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Está claro todos, por favor? Por favor, quisiera que todos se manifiesten. Sí. Sí, está claro. Ya. Sí. Ahora nos vamos a ubicar al final del documento. Hasta al final del tema, del documento. En todos los temas, miren, esto tiene sido una cuestión innovadora que estoy haciendo, y esto lo hice, verán, antes de la pandemia.
A mí siempre me gusta planificar con tiempo y en buena hora que, miren, hoy se dio esta cuestión y bueno, dando gracias a Dios, yo ni siquiera pensaba en aquello, va a resultar realmente hacerlo de esta forma. Al final de cada tema, generalmente hay un trabajo autónomo que hacer y que va a constituir en este caso el trabajo práctico número 1. Recuerden que vamos a ver 5 trabajos prácticos. Este es el primer trabajo práctico. ¿Qué hay que hacer en este trabajo práctico? Vamos a contestar a estas preguntas que son producto de la retroalimentación de arriba. ¿Para qué hago esto yo, verdad? Para poder apuntalar los resultados de aprendizaje. Si yo prácticamente, chicos, hago esto, ustedes van a hacer papaya para el examen, ¿entiendes? Y yo pienso que eso debemos ser todos, ¿verdad? Y esto les digo sinceramente, un poquito lo hice porque comencé a leer textos de afuera y vi en esta universidad donde les contaba que mi hija siguió una maestría online y ellos hacen los profesores de esta manera. Es un trabajo complicado, la maestra, pero me puse a hacer aquello y entonces quiero, ya, y eso vamos a poner de acuerdo para cuándo lo van a presentar. Yo tampoco quiero que sea una camisa de fuerza. Dice, por ejemplo, verán que el resumen es una cosa, este trabajo es otro. Dice, ¿cómo y por qué surgen los conflictos en la sociedad? Si ustedes vuelven a la retroalimentación, está ahí mismo. Explique los elementos del triángulo de problemas de Mitchell, que está ahí, se los enumera. Seleccione una comunidad o una cuenca geográfica e identifique los actores y sus grupos de interés. Entonces, yo lo pensaba hacer esto en una comunidad in vivo que ustedes hubieran seleccionado. Por ejemplo, uno estaba trabajando en Invana, yo pensaba en esto. Ahora, como no se puede hacer aquello, habría que seleccionar en un documento en línea alguna cuestión de aquello y seleccionar, puede ser de una microcuenca, de una subcuenca, de una, no sé, de algo pequeño, de una comunidad, e identificamos cuáles son los actores, ¿no? Y los grupos de interés, ¿sí? Y finalmente señale los problemas y conflictos identificados en esa comunidad o cuenca hidrográfica, ¿ya? Este trabajito hay que ponerle entonces trabajo práctico número 1 o práctica número 1, ¿no es cierto? Práctica número 1. Igual cada grupo, ¿verdad? Cada grupo trabaja en aquello. El anterior era cada grupo, ¿verdad? En el resumen es cada grupo también. Los trabajos son grupales, ¿verdad? Solo el trabajo de los datos personales individuales. Cada grupo trabaja, entonces, en el resumen que se va a presentar el 21, y esto tendría que ser, yo diría máximo, en unas 2 hojitas, ¿no? 2 hojitas, ¿no? Entonces la práctica número 1 en 2 hojitas. Pero verán, haránlo bien, porque esto tiene correspondencia con la práctica 2, con la 3, con la 4 y con la dramatización. Todo está sinérgicamente conectado, chicos. O sea, créanme lo que es una metodología que yo la aprendí ahorita y que realmente gracias a esta universidad española en donde hacen así, pero de esa manera se facilita el aprendizaje. Entonces quiero que nos pongamos de acuerdo. ¿Para cuándo creen ustedes que podrían presentar la práctica 1? ¿Creen que la podrían presentar aquí para el 21? Consulto. ¿Tiene la palabra? A ver, chicos, ¿los escucho? ¿Creen que podrían entregarlo bien ahí? ¿Con el resumen del tema 1? Hoy, ingeniero, sería tal vez para... ¿Para la siguiente semana? Sí, tal vez. Ya, dígame una fecha, José. El 21 sería, digamos, 28. tal vez podría para el jueves 28. Ya, no hay ningún problema, chicos. Yo me pongo los pies y ustedes deben estar cargadísimos de trabajo. Así que tranquilos, no hay ningún problema. ¿Estamos? Este trabajo solo hay que presentarlo en Word, no en PowerPoint, solo en Word. Solo en Word. Sí, ingeniero. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Voy a recapitular entonces para un poquito ya ir terminando, ¿no? Y luego prendo la cámara para saludarlos un poquito en vivo, ¿no? Porque es extraño saludar a los chicos. Imagínense aquí, face to face, siempre los podemos ver nada ahorita. Verán. Entonces, el tema 1 es para los 5 grupos. Está dividido en 2 subtemas. El grupo 1 y el grupo 2 trabaja el subtema 1. El grupo 3 y 4 trabaja el subtema 2, son los elementos, en este caso, del triángulo de conflictos. La exposición cambia. El grupo 1, magistral, el grupo 2, gráfica. El grupo 3, magistral del subtema 2, gráfica del subtema 2. Y el grupo 5, en cambio, hace las conclusiones de todo el subtema con 10 conclusiones para el primer subtema, 10 conclusiones para el segundo. Entonces le ponen un título ahí, punteado nomás, conclusiones sean contundentes. ¿Qué exponen? El grupo 1, 2, 3 y 4 presentan un resumen en Word en 2 hojitas. Del subtema nomás que les tocó. El grupo 5, en cambio, expone todas las conclusiones. Conclusiones, no como resumen, conclusiones punteadas.
Y le pone ahí conclusiones, ¿sí? ¿Ya? Eso lo vamos a exponer en PowerPoint el día jueves 21 de mayo, para lo cual entonces ahí ustedes comparten pantalla 10 minutos y vamos más o menos ejercitándonos para ir viendo cómo nos va a salir. ¿Me entienden? Por favor, avísenles a los chicos que no vinieron el día de hoy, el caso de Paula, el caso de Juliana y el caso de Richard, que le pidió permiso. Los demás, bueno, ya voy a correr lista después, ¿ya? Entonces, sería la exposición. Y de la práctica 1, que en cambio es revisando un caso, en este caso sería en el internet, qué cantidad de casos, traten que sea uno acá local, ¿verdad? Un poquito conocerlo. Porque, por ejemplo, casos de Bolivia, hay casos del Perú, bueno, hay una cantidad de casos, y del Ecuador, mío, del pero tratemos de seleccionar un casito acá, ¿sí? Para eso, en cambio, lo presentamos el 28 de mayo, solo en Word, en la carátula y 2 hojitas, 3 hojitas en total la práctica. Y en un ficherito, ¿cómo van a ser los ficheros? Los ficheros son el primer apellido y el primer nombre, nada más. ¿Estamos? ¿Está claro? Ingeniero, entendido. Ya, muy bien. Y Voy ahorita, quiero que prendan la camarita para un poco saludarnos en vivo, ¿no es cierto? Voy a extrañar el saludo en vivo, chicos. Así que no puedo dejar de saludarlos. A ver, chicos, los que llegaron últimamente, vamos a ver. Correa Margarita. A ver, prendan sus cámaras, por favor. Correa Margarita. ¿José le pidió permiso a ella ahora? No, ingeniero, No. pero ¿Qué pasaría con Margarita? tal vez tendría, es que ella, no sé si le escribió, estaba últimamente cambiándose de Cambiándose, casa me dijo. y se acuerda, sí, y estaba habilitando el internet donde va a vivir ahora, pero no sé si tal vez tendría problemas con eso, no me ha escrito nada todavía. Ya, bueno. Martínez Julio. Julio, ¿tiene la cámara, Julio? ¿Dónde está Julio? Julio, activa el sonido. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Aquí Muy bien, con la muy familia pasando la cuarentena. ¿Usted? Catamayo, ¿no? ¿Catamayo? No, ¿En dónde está? en Loja. Ah, ¿no estaba en Catamayo? Aquí en Loja. Aquí. Igual- No, nosotros vivimos ya aquí en Loja bastante tiempo. Ah, igual te pensé que estaba por el oriente, yo tal vez. No, solo la señora se ha ido por Ay, allá. perdón, ya verás, escucharán, verás. Ya. Luego, estén chicos para Ya dije. un tantito para parar ya la grabación. Yo creo que hasta ahí nomás ya puede grabar. Ahí. Para que tal vez alguna cosa que no les haya quedado en claro, tal vez alguien que todavía tenga mucha dificultad en conectarse. Es un espacio, siempre vamos a sacar un espacito al final con la cámara prendida para de alguna manera conocer inquietudes, porque recuerden que yo antes de ser docente soy ser humano y comprendo realmente la situación de cada cual, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer no tuve internet aquí en la casa porque los de CNT no se estaban haciendo algún arreglo y todas cuestiones. ¿Alguna pregunta? Primero vamos respecto al encuadre. ¿Quedó claro respecto al encuadre? Sí, ingeniero. Sí, quedó claro toda la forma, cómo vamos a abordar la asignatura, cómo vamos a impartir la asignatura, ¿está claro? Ingeniero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora respecto a cuestiones particulares, tal vez alguien todavía tiene dificultad con el asunto de la conexión. Cuéntenme algo. La compañera Loida me escribió, ingeniero, que a veces por la conexión que no tiene ella buena de internet, se le sale de la sesión y tiene que estar sale y vuelve a la sesión. Ya. Dijo que eso le disculparán porque a veces la bota de la sesión, entonces ya tiene que volver a meterse cuando al final. No hay ningún problema, chicos. Tampoco vamos a hacer más papistas que el Papa, ¿no? No, tranquilos, no pasa nada. Como yo les voy a ir subiendo los documentos, ¿no? Por ejemplo, ya tienen ahorita el documento guía, pueden decir que tiene el documento guía, que tiene el trabajo, eso. Si no puede ya descargarlo del EVA, yo finalizada la clase, máximo en la tarde, voy a enviarle a José las 2 actas del día de hoy. La del encuadre hay que esperar un poquito, José, para determinar y cuadrar cuáles van a ser los parámetros de evaluación definitivos. En la de la asociación del sílabo ya le pueden enviar las firmas y el número de cédula, y también le voy a enviar el documento guía, ¿no? Para que de repente, si no lo tienen alguien, lo puedan compartir en el grupo o en el internet, de tal manera que nadie, absolutamente nadie, salga perjudicado. No quiero que absolutamente nadie,
por esta condición de conectividad, tal vez salga perjudicado, tal vez diga, chuta, sabes que yo no pude conectarme y eso ha sido calificado. No, tranquilos, no pasa nada. Realmente busquemos, lo que sí realmente les digo con sinceridad, ¿verdad? No quisiera que me engañaran, o sea, porque ustedes no pueden estar para verlo, ¿no? Alguien diga, ay, que yo no quiero estar en la clase, voy a estar mejor viendo la novela, el Chavo, ¿verdad? No, no. O sea, que sea cuestión de seriedad, ¿no? Que sea alguna cuestión, por ejemplo, calificada. Por ejemplo, me decía Juliana que había tenido un problema de salud y había tenido que movilizarse a otra localidad por un problema de salud, totalmente justificado, ¿no es cierto? Pero depende mucho de la responsabilidad de ustedes. Además, recuerden ustedes que estamos en este espacio de ustedes, de su formación académica, en donde prima la responsabilidad. Recuerden que ustedes están a un pasito ya de poder optar el título de futuro ingeniero e ingeniera forestal, y lógicamente, depende mucho del grado de responsabilidad de ustedes. Hoy más que nunca. Bueno, cuando uno está bien primer piso, por si acaso, ¿no es cierto? Uno incluso piensa que no se va a quedar en la carrera, pero ustedes ya ahorita están prácticamente a un pasito, a un salto de salir de la carrera, así que depende mucho del grado de responsabilidad que tengan ustedes. Así que, chicos, les ruego por favor aquello, pero ya les digo, si alguien tiene alguna eventualidad, de pronto no puede conectarse por razones totalmente justificadas, no hay ningún problema. Y buscaremos un espacio, alguna metodología. ¿Sabe, ingeniero, que yo no expuse y no me pudo calificar? Ningún problema. Veremos la forma realmente cómo podemos solventar esa falta de comunicación que hubo. ¿Estamos? ¿Alguna otra inquietud al final? Si no, chicos, para cerrar ya la clase. José, ¿alguna cosa tal vez? ¿Todo bien? Bien. Ya ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ingeniero. Bueno, muy bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. En primer lugar, muchísimas gracias realmente por haber asistido a esta clase virtual en la cual hemos hecho el encuadre. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Les reitero nuevamente mi bienvenida, reiterarles mi especial deseo que les vaya súper bien en este nuevo ciclo académico. Hagamos las tareitas, verán que vamos cumpliendo, no se dejen acumular de las tareas, verán que hemos dado el tiempo prudencial suficiente para poder trabajar. En la siguiente clase ya voy a abordar un tema ya con una conferencia sobre el asunto que estoy preparándola, así que si Diosito así lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves. Entonces, por favor, que se cuiden mucho y que realmente pasen una excelente semana. A trabajar y a estudiar, chicos, que les vaya súper bien. Ingeniero, muchas gracias. Igualmente. Gracias, chicos, que les vaya muy bien. Muy bien. Gracias, ingeniero. Gracias, chicos, Nos que les vaya vemos, bien. Hasta ingeniero. luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos.